Ya está. A ver. Buenas tardes, profe, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a exponer sobre sobre la Escherichia coli. Perdón, tengo problemas con la pronunciación. Bueno, quienes son parte de este equipo son José, Ruth, Orieta, Diego, Alessandra, que es la compañera que faltó, y quien les habla, Alexia. Bueno, acá primeramente tenemos lo que es el índice, ¿no? Vendrían a ver lo que es la introducción, el objetivo, los contenidos, que ahí entra lo que es la definición y la importancia de la enfermedad, el gen y la mutación, los diseños de los primers, las herramientas utilizadas y los parámetros, y siguiendo luego con la metodología, que es del diseño de primers, los resultados del diseño. Luego pasamos con el resumen, la discusión, la conclusión y al final las referencias bibliográficas. Bueno, primeramente tenemos los objetivos. Nuestros objetivos son 3, que son identificar la secuencia genética estándar del gen asociado a la toxina Shiga de la Escherichia coli, utilizando las herramientas que ya posteriormente les vamos a mencionar. También determinar la localización genética de los genes involucrados en la patogenicidad de la Escherichia coli. Luego también, y por último, nuestro tercer objetivo es diseñar un par de primers específicos para la detección la detección molecular de este gen. Seguimos, por favor. Ya, primero, tenemos lo que es la definición y la fisiopatología de la Escherichia coli. En la definición sabemos que la Escherichia coli es una bacteria gram negativa. Es una bacteria gram negativa no heredable que es propia de la microbiota de seres vivos como lo son los animales y los humanos. Sin embargo, como menciona Sandoval en 2023, existen diferentes tipos de cepas de esta especie que vienen a ser ya patógenas, dado a ciertos mecanismos que estas tienen. Mecanismos como lo son las toxinas, las adicinas y los sistemas fimbriales. Según Blas, Melchor y Moreira en 2020, estos sistemas son lo que la hacen patógena, son lo que hacen a esta especie patógena, lo que puede producir la enfermedad. Y estos mismos mecanismos reflejan la capacidad evolutiva que estos tienen, ¿no? Haciendo de la Escherichia coli una especie bastante versátil. Yendo con lo que es su fisiopatología, la Escherichia coli hemolítica, ya en caninos, que es de lo que se trata nuestra exposición. Básicamente se trata de la producción de la toxina Shiga STX2, ¿no? Esta toxina básicamente lo que hace es unirse a la subunidad 60S del ribosoma en las células eucariotas. Y ahí básicamente lo que hace es inhibir la producción o la síntesis de aminoácidos no esenciales, lo cual hace que la supervivencia de la célula se anule. O sea, se provoca una apoptosis celular y un daño tisular. Todo esto según Álvarez, Lombana y Moreno en 2021. Esto a su vez causa una inflamación en los intestinos, tanto delgado como grueso. Y esto hace que altera la absorción del agua y de electrolitos, y esto genera una acumulación de líquidos en el lumen, causando diarrea, incluso puede ser hemorrágica, y en casos graves puede causar hasta la muerte. Además, esta toxina puede expandirse al torrente sanguíneo, ya provocando daños mayores como daños sistémicos. Continuamos, por favor. Ya, acá vendría básicamente la importancia, ¿no?, en lo que es nuestro rubro, la veterinaria y la zootecnia. Es básicamente que el estudio de esta toxina es de suma importancia, ya que tiene un gran potencial zoonótico. Esto, pues, al estudiar esto podemos prevenir ciertas situaciones en un ambiente de, por ejemplo, la inocuidad de alimentos, la transmisión de esta enfermedad
zoonótica, ¿no? De animales, humanos, humanos, animales. Y además de su estudio para poder asegurar un, ¿cómo digamos? Un debido tratamiento, ¿no? Siempre que decimos, hay un problema, no podemos atacar los síntomas, sino que hay que atacar el problema desde la raíz. Entonces, es por eso que es importante estudiar este gen, para poder atacarlo desde la raíz y dar un tratamiento adecuado, ¿no? Y efectivo para el individuo. Seguimos con mi compañero o compañera. Ya. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a explicar sobre el gen y su mutación. En el caso del gen STX2A que hemos elegido, de la Escherichia coli, es el productor de la toxina Chiga. No se evidencia una mutación puntual responsable del efecto patológico. En lugar de ello, el mecanismo de acción de esta toxina consiste en la inhibición de la síntesis proteica mediante la modificación de la ribosoma eucariota, específicamente en el ARN ribosómico 28S, lo que impide su funcionamiento y conduce a la muerte celular. Como lo describe Vargas Salas 2022, esta toxina actúa sin alterar directamente proteínas estructurales ni inducir mutaciones, sino bloqueándolo. Bloqueando su producción y lo que genera un daño tisular. Inflamación y la manifestación clínica de diarrea sanguinolenta. Continuando con la ubicación, continuando con el nombre del gen y su localización, la información del gen, estamos primero con el ID, que es el 912579. Este cuadro yo lo hice mediante el NCBI, localizándolo. También lo busqué con el nombre del gen, que es la subunidad A de la toxina Chiga2, el símbolo del gen, que es STX2A, el número de accesión del genoma mitocondrial es el NC00269.5.2, su localización y el tamaño del gen, que es 270 nt, y también con su secuencia FASTA. Continuando, para explicarlo un poco más detallado, el gen implicado es el STX2A. Este está ubicado en el genoma del Escherichia coli. Según el NCBI, se localiza en la región 29, en esta región. Es una hebra complementaria del cromosoma. Identifica con la accesión del NC00269.5.2. El nombre y función de la proteína codificada es el gen STX2A. Codifica la subunidad A de la toxina Chiga tipo 1. Esta proteína actúa como una N-glucosidasa que cataliza la eliminación de una adenina específica en el ARN ribosoma 28S, bloqueando la traducción y causando, como le mencioné, una muerte celular. En caso de la mutación o marcador elegido, en este caso no se estudia una mutación puntual, sino la presencia del gen STX2A, adquirido por bacterias a través de fagos lisogénicos. Este gen no presenta exones, ya que las bacterias carecen de intrones y splicing. Por lo tanto, el diseño de los primers se realiza directamente sobre la región codificante completa. La importancia de del diseño de los primers, es específico por el STX2A, permite detectar la importancia de las cepas STX en muestras fecales o urinarias, en caninos mediante el PCR. Esto proporciona un diagnóstico rápido, preciso y también menos invasivo, permitiendo reducir el uso empírico de antibióticos, contener brotes y cumplir con los principios del bienestar animal y reducir el sufrimiento y la inmortalidad. Continuando. Lo único anteriormente, pasa ahí, número de adhesión nada más, ¿ya? No es del genoma mitocondrial, es una bacteria, no tiene mitocondria, es una procariota. Desde ahí nomás borran eso, ¿ya? Ahora mi compañero le va a explicar un poco más sobre el diseño del proteína.
Diseño de primer y herramientas utilizadas de parámetros. Las herramientas usadas fueron el Primer Blast en este trabajo y el NCBI. El paso 1 es investigamos un gen específico asociado únicamente a la Escherichia coli enterohemorrágica en caninos, evitando genes presentes en otras especies o cepas no patógenas. Esta identificación fue clave para garantizar la especificidad del diagnóstico molecular. El paso 2 es, una vez identificado el gen, buscamos su secuencia en la base de datos del NCBI, que ofrece información detallada sobre genes, proteínas y genomas completos de diferentes organismos. El paso 3, para diseñar los primers, utilizamos la herramienta Primer Blast, que permite generar automáticamente pares de primer compatibles con la secuencia objetivo. Esta herramienta proporciona alrededor de 10 opciones, teniendo en cuenta parámetros como longitud, temperatura, orina y citosina del porcentaje, entre otros. Y el paso 4, con los primers obtenidos utilizamos Oligo Analyzer, una plataforma que permite analizar individualmente cada secuencia para comprobar que cumplan con los parámetros óptimos, como la temperatura de fusión y todo. Y el paso 5, si alguno de los primers no resulta lo suficientemente específico o se alinea con otras secuencias no deseadas, se usa BLAST para verificar que solo se alineen con el cromosoma o especie objetivo. Si hay problemas, se realizan ajustes como aumentar la longitud del primer, incrementar la diferencia entre las temperaturas del primer, forward y reverse. Bueno, para que nosotros podamos diseñar el primer, tenemos que tener ciertos parámetros. Y los parámetros son la longitud del primer, que el primer tiene que tener entre 15 y 30 nucleótidos, ya que si la cantidad de nucleótidos es menos de 15, no se va a poder, por así decirlo, complementar. Y si es muy largo, el mismo primer se va, por así decirlo un poco más coloquialmente, se va a entrelazar entre el mismo. Esos son problemas, pues por eso es que se prefiere entre 15 a 30. El contenido de GC se refiere más que todo al contenido de guanina y citosina que tiene en los últimos 5 nucleótidos. Esto porque si es que nosotros recordamos cuando se forman, no sé, a ver cómo explicárselos. Bueno, esto da la facilidad de que haya más estabilidad en la unión. La temperatura tiene que estar entre 55 y 70 grados Celsius, ya que si es que está fuera de estos parámetros no hay la reacción deseada, es por eso que el PCR se hace en temperaturas altas. El CG-PLAM es igual que el CG, tiene que tener la misma cantidad de guanina y citosina mayores. Evitar regresiones es que no se deben usar secuencias como poli-G y poli-C. ¿Qué significa esto? Que en los últimos 5 nucleótidos que haya presencia de otros nucleótidos que no sean solo guanina y citosina, ya que el que solamente haya 5 guaninas y 5 citosinas no es efectivo para el primer. Es por eso. Poli-G, poli-C, 5 guaninas y 5 citosinas en los últimos en vez de estar combinado en un porcentaje. Evitar estructuras secundarias. Esto lo vamos a hablar un poco más adelante, que es el harping y los dímeros, que son estructuras que no deben presentarse en nuestro primer, ya que corren el riesgo de que se entrelace entre ellas, entre el forward y el reverse, o entre el mismo reverse o entre el mismo forward. Siguiente. Diseño de primer. En la región blanca del gen, aquí no podemos hablar mucho porque, como ya lo mencionaron mis antiguos compañeros, nuestro gen o la enfermedad que nosotros tenemos no causa ninguna mutación. Es por eso que no podemos hablar específicamente de una zona afectada en el gen. El objetivo del diseño de primer, ¿para qué sirve detectar? Esto planeo complementarlo con la conclusión, pero principalmente es poder identificar nuestra enfermedad, que es el Escherichia coli, para poder tener un diagnóstico certero. Y para que entiendan esto, les voy a dar un ejemplo al final. Siguiente. Ahora, selección del gen estándar. ¿Cómo podemos nosotros determinar que nuestro gen va a ser específico para la enfermedad? Bueno, investigando un poco más a fondo, nosotros llegamos a la conclusión que en primera instancia iba a ser la hemocilina, ya que la hemocilina hace que los glóbulos rojos hagan apoptosis o, en pocas palabras, se mueran. Pero ¿qué es lo que pasa? La hemocilina no solo está presente en la H. coli, la hemocilina está presente en varias otras bacterias, como el Staphylococcus aureus, algunos que otros estreptococos. Entonces, la hemocilina está presente en varios. ¿Qué es lo que pasa?
La H. coli también tiene que ser un poco más específica, porque no todas las H. coli causan patógenos. Existen miles de cepas, pero solo una cierta cantidad de cepas producen una enfermedad. Nuestra H. coli está específicamente hecha para la cepa que es enterohemorrágica. Claro, sí, enterohemorrágica. Existen varios tipos de patógenos dentro de la H. coli. ¿Está? La enterohemorrágica, la enteropatógena, varios enteros. Principalmente el entero se refiere al intestino delgado. Es por eso que nosotros investigando podemos ver que existen tipos de cepas que causan la enfermedad y dentro de estas existen lo que se llama la STX1, 2 y dentro de ellas incluso existen la A y la B. Es por eso que nosotros elegimos la A. Más adelante voy a explicar por qué y cuál es la diferencia. Siguiente. En determinación, detección, mutación, acá ya esta es una explicación un poco más sencilla que les quería decir de que al ser una bacteria no pasa por las secuencias post-transcripcionales, entonces no hay splicing, no hay exones, principalmente se replica todo. No hay intrones, y con respecto a la ubicación de la mutación, repito, no hay mutación con esta enfermedad. Si bien afecta a las proteínas, afecta a la producción de proteínas, más no altera la producción de proteínas. No sé si me dejo entender con la diferencia. Simplemente para la producción de ciertas proteínas que son necesarias para que la célula se mantenga en homeostasis, por así decirlo, pero no altera la proteína. Siguiente. Altera el organismo, pero no, la proteína no cambia. Claro, la proteína no cambia, simplemente para la producción. Ahorita lo voy a especificar. Ahora, los pasos para nosotros realizar. Primero, identificamos, leemos, investigamos, la hemosilina la descartamos, nos quedamos con el ST2A. ¿Cuál es la diferencia? Entre el ST1 y el ST2 no hay diferencias. En donde hay diferencias es en el A. Si es ST2A o B. ¿Por qué? El A significa la zona activa, que es la zona que va a producir la toxina, mientras que la B se encarga de lo que es la zona de anclaje. Es donde se va a poner, como mi compañera había mencionado, se instala en la subunidad 60 de nuestro ribosoma, nuestro ribosoma, del ribosoma del CAM, que es la subunidad 60, el cual es como que si lo tapara, literalmente lo tapa. Se queda ahí y no permite... ¿Cuál? Subunidad 60, ¿de dónde? De las eucariotas, del canino. Ahí se arraigan. O sea, lo que hace es de la subunidad 60 del ribosoma de las células eucariotas. Ajá, de las células eucariotas. Ahí. Se queda. Y eso es lo que evita que produzca proteína. Y ya más adelante voy a explicar por qué también. Siguiente. Identificamos el ST2A, buscamos el gen, encontramos el ST2A y hay una especificación de que es de canino. Agarramos el gen y siguiente 2. ¿Ahí? Ya, No pasa nada. no se pasa bien. El post. Bueno, esta. La subunidad, ahí decía ST2A. Luego nos vamos a dirigir a un sitio con información del gen. Nos dirigimos a regiones genómicas y nos vamos al FASTA. En el FASTA nos van a dar ya el siguiente. Nos va a llevar a la cadena o la que necesitamos para llevarlo. Siguiente. Ok, en este nuevo sitio, a ver, ¿cómo lo explico? En esta parte nosotros vamos a poner lo que ya nos había dado el NCBI, vamos a irnos y nos va a dar 10 primers. Estos 10 primers nosotros los vamos a filtrar con los parámetros que ya había. Chicos, ¿les parece si faltan dos de poner, no? Tú Y la toxina. ya, pero los estamos muy bien, ustedes dos. Ya, entonces el otro que hace continuar, ¿les parece? Una pregunta, ¿ya? Tengo la mitad con otra, pero falta un poquito que terminen, ¿sí? Que ya están afuera, ¿sí? Pero eso lo cierra todo. Cierra nomás todo. Yo no quiero. Control H, y borra todo. A ver lo consentían ahorita para mí. No, ni yo, espérate. ¿Qué? ¿Va a seguir?